Muchas gracias por la invitación para compartir este tema que resulta relevante en la suma de esfuerzos para ofrecer al agricultor mejoras de la productividad de sus cultivos, sobre todo en esta época de crisis tanto de recursos como de condiciones climáticas. Todos los cultivos presentan genes que tienen una función específica ligada a su productividad. Cuando el conjunto de genes se expresa en su máximo potencial, se puede obtener un máximo rendimiento del cultivo. Sin embargo, sabemos que durante el ciclo del cultivo siempre hay factores estresantes que cambian la regulación de los genes, afectando a la vez el rendimiento. Si no es que los suelos tienen baja fertilidad y eso afecta la emergencia de las plántulas, pues es que hizo mucho calor o que hizo frío, afectando el desarrollo de los frutos. En fin, hay muchos factores estresantes. La buena noticia es que la bioestimulación puede ayudar a las plantas a regular la expresión de los genes de manera que puedan impactar positivamente en el rendimiento y la calidad de los cultivos. Y esto lo veremos más a detalle en algunos estudios que les voy a presentar. Primero, quiero dejar claro el concepto de un bioestimulante, para lo que me voy a apoyar del concepto generado por el Dr. Patrick Dujardin, quien es el referente mundial en el tema de bioestimulantes. Él refiere que un bioestimulante es cualquier sustancia o microorganismo que aplicado a las plantas puede mejorar los tres principales aspectos que vemos enlistados aquí: eficiencia en el uso de nutrientes, tolerancia al estrés abiótico y que tiene un impacto directo en la calidad del cultivo. Y refiere que los bioestimulantes deben ser definidos principalmente por sus funciones benéficas a la agricultura, más que por lo que son. Además de los modelos biológicos que realizamos en nuestros laboratorios, realizamos desde el 2011 estudios de biología molecular que nos permiten medir cómo los bioestimulantes UPL causan una regulación de genes dentro de la planta para que a su vez se produzcan metabolitos que ayudan a que se lleven exitosamente procesos fisiológicos que generan un beneficio al agricultor. Y todos estos estudios los hemos realizado en conjunto con investigadores de alto expertise, iniciando en el 2011 con la Universidad de Pereira en Brasil. Después trabajamos con la Universidad Antonio Narro, con el equipo del Dr. Benavides, en conjunto con la Universidad de Illinois y la UNAM, y eso nos ha permitido generar más de 7 relevantes estudios que validan el expertise que hemos generado para soportar la eficacia de los bioestimulantes UPL en la inducción de regulación de genes, y esta regulación de genes se traduce finalmente en un beneficio al cultivo. Siempre en cada estudio medimos tanto la regulación de los genes como lo que se está produciendo dentro de la planta de metabolitos o enzimas, el evento fisiológico que estamos modificando y el beneficio al agricultor, todo dentro de un mismo estudio. Los beneficios comprobados son la habilidad para influenciar actividad hormonal endógena en una forma balanceada y en el momento adecuado, y esto a su vez pues va a producir procesos fisiológicos exitosos. La validación ha sido con productos que contienen la tecnología UPL de extractos de plantas, como lo son Biocime TS para mejor establecimiento de plantas, Pilatus para mejor desarrollo de raíz funcional. Biocime TF ha demostrado mejor amarre y desarrollo de frutos aplicado en la etapa reproductiva de los cultivos, y Phytobolic en la etapa final, que es cuando la planta ya tiene una alta demanda energética porque está produciendo tanto flores como frutos amarrados, frutos en desarrollo y frutos que están cercanos a cosecha. Otros beneficios de los bioestimulantes UPL
son en el segmento de manejo de estrés abiótico, donde se ha demostrado que con la aplicación de Optimat en plantas sometidas a diversos tipos de estrés abiótico, como por alta temperatura o por déficit hídrico, se genera una regulación de genes que permite que las plantas produzcan más compuestos antioxidantes, contrarrestando así el estrés. Además, se da una regulación de genes que permiten, a su vez, regular la transpiración de las plantas, evitando alta pérdida de agua. Además de que en otro estudio medimos cómo se induce la producción de las proteínas acuaporinas, y estas proteínas están relacionadas a una eficiencia de uso de agua. La mejora de eficiencia de uso de nutrientes resulta muy útil ahorita, sobre todo por el alto costo del manejo de fertilización. Y en este segmento tenemos demostrado cómo la línea de poliquelgluconato mejora en la bioestimulación de las plantas y mejora la absorción y translocación de nutrientes dentro de la planta. Y con la adición de cationic, ya sea vía foliar o vía suelo, demostramos que se puede ver mejorada la disponibilidad de nutrientes para que la planta pueda aprovecharlos. Les voy a detallar algunos estudios que hemos realizado con nuestros bioestimulantes UPL. Para el primer estudio, en el que evaluamos la inducción de regulación de genes, elegimos a Biosime, que es el bioestimulante estrella UPL, comercializándose ya en más de 55 países y que se ha mantenido por más de 40 años en el mercado. Y pues esto es debido a que ha mostrado una eficacia para mejora de productividad en muy diversos cultivos. En la etiqueta de Biosime podemos encontrar que se declara actividad equivalente a 3 hormonas, auxinas, a giberelinas y a citocininas. Y esto significa que Biosime no contiene hormonas añadidas, sin embargo, induce a la planta a que produzca una actividad equivalente a las partes por millón declaradas en la etiqueta, tanto para auxinas, giberelinas como para citocininas. Iniciamos con el estudio 1, donde se midió la sobreexpresión de 3 genes relacionados a auxinas, 3 a giberelinas y 3 a citocininas, que son las hormonas necesarias para el adecuado desarrollo de frutos de tomate, y se hizo en colaboración con la Antonio Narro. Como base de este estudio, tomamos el modelo hormonal desarrollado por Arizumi, en el cual integra todos los genes que están involucrados en el adecuado desarrollo de frutos de tomate. Y ahí vemos que la auxina es la principal hormona que se produce y que a su vez gatilla o señaliza la producción de giberelina, y ambas hormonas en conjunto son las responsables de que se forme el fruto. Cuando el fruto está formado, las citocininas se producen dentro de la planta y son las responsables de la frecuencia de división celular de los frutos para que puedan alcanzar el tamaño adecuado. En el estudio se planteó que con la aplicación de Biosime en la etapa de antesis, que es cuando la flor está lista para ser polinizada, se produciría mayor sobreexpresión de los genes relacionados a auxinas, que a su vez gatillarían mayor sobreexpresión de los genes relacionados a giberelinas, y ambas hormonas en conjunto darían una mejor formación del fruto. En una segunda aplicación, cuando el fruto ya está formado, Biosime induciría una mayor expresión de genes relacionados a citocininas, por lo tanto, una mayor división celular y un mejor tamaño de fruto por la acción de más células formadas, que a su vez serían elongadas por la acción de las giberelinas. Los resultados muestran cómo Biosime estimula a la planta a producir fitohormonas en forma balanceada y en el momento clave para un mejor desarrollo de frutos.
Aquí podemos ver cómo las auxinas se produjeron más en la etapa de floración y también las giberelinas, y estas hormonas son las que se necesitan para que se forme el fruto. Cuando el fruto ya estaba formado, ahí se produjeron en mayor proporción las citocininas seguidas de las giberelinas, y estas hormonas son las requeridas para que se dé el adecuado tamaño de los frutos. Además, esta sobreexpresión de genes relacionados a estas hormonas provocó una mejora de los parámetros de componentes de rendimiento, como mayor amarre de frutos, de más y mejor peso y mejora en el rendimiento del cultivo. En el segundo estudio se midió mediante transcriptoma, que pueden medir todos los genes de una planta, cómo cambiaban los genes por efecto de biosime, ya sea sobreexpresándose o reprimiéndose. Los resultados muestran que la aplicación de biosime ocasionó sobreexpresión de 3 principales rutas metabólicas en la etapa de floración y en la etapa de fruto formado. También represión de 3 principales rutas metabólicas en la etapa de floración y en la etapa de fruto formado. Lo más destacable de estos gráficos es que en fondo azul podemos ver una ruta consistentemente regulada, que es la ruta de transducción de señales de hormonas. Y entonces el siguiente paso fue detallar cuáles genes relacionados a la ruta de transducción de señales de hormonas estaban siendo regulados por biosime, ya sea sobreexpresándose o reprimiéndose. De los genes sobreexpresados, podemos ver que en la etapa de floración se sobreexpresó el gen DELA. Este gen es responsable de regular a las giberelinas. Es un regulador negativo, permitiendo que se dé el balance a favor de auxinas, que es lo que se requiere en esta etapa de floración. Cuando el fruto ya estaba formado, se sobreexpresó el gen GH3, que degrada el exceso de auxinas. Esto permite que haya menos acción de las auxinas y se favorezca ahora el mayor radio hacia citocininas. Y el gen AARR indica de por sí actividad de tipo citocinínica, que es la que requerimos en esta etapa cuando el fruto ya está formado. Biosime también causó represión de genes. ¿Cuáles? El gen GH3, que es el que degrada las auxinas, fue reprimido en la etapa de floración, y sabemos que en esta etapa requerimos que haya un mayor radio de auxinas. Por lo tanto, el reprimir a este gen le permitió a la planta mantener mayor radio de auxinas, evitando que se degradara. El gen AARR es responsable de actividad citocinínica y fue reprimido en la etapa de floración, porque aquí no requerimos un mayor radio de actividad citocinínica. Cuando el fruto ya estaba formado, ahí se vio reprimida la actividad de genes relacionados a auxinas para favorecer que ahora el radio fuera a favor de las citocininas. Esta regulación fina que causa biosime en los genes permite precisamente que se dé el balance hormonal de las plantas. Por lo tanto, podemos afirmar que biosime induce a la planta a que regule genes para que se produzcan fitohormonas en una forma balanceada y en el momento clave para que se dé exitosamente el desarrollo de los frutos. Ahora pasamos al segmento de manejo de estrés abiótico para hablar de cómo afecta la productividad de los cultivos y qué alternativas podemos tener para ayudar a la planta a contrarrestar el estrés abiótico. Hay más de 50 factores que afectan a las plantas ocasionándole estrés. Los de tipo biótico pues son microorganismos que le pueden causar enfermedad o darle un daño directo. El estrés abiótico es causado por factores climáticos,
o salinidad de suelo, mal manejo de agroquímicos, entre otros. Las pérdidas que ocasiona el estrés abiótico en promedio son de 50% de merma de la productividad, y en cultivos sensibles como la soya pues puede llegar hasta un 70% de pérdida. También hay factores que intensifican el estrés, como lo es el calentamiento global. La FAO muestra resultados de más de 20 años donde los cultivos básicos como el trigo y la cebada se han visto afectados por el incremento en la temperatura en las etapas reproductivas. Otro factor importante es que el proceso de fotosíntesis tiene un rango de temperatura óptima para realizarse adecuadamente. Cuando está por abajo de ese rango de temperatura, las enzimas pueden verse inactivadas, y cuando está por encima, las enzimas pueden ser destruidas. En casos no tan extremos, la afectación se da a nivel de que las reacciones enzimáticas se aceleran o se retrasan y se producen sustancias tóxicas que causan estrés oxidativo. ¿Y qué es el estrés oxidativo? Bueno, primero tenemos que saber que las plantas en condiciones normales producen especies reactivas de oxígeno y también compuestos antioxidantes. Las especies reactivas de oxígeno ayudan a la planta a transformar compuestos grandes en chicos para que se puedan utilizar en procesos, además de que pueden ser señalizadores en ciertos procesos de la planta. Los antioxidantes, a su vez, mantienen en balance a las especies reactivas de oxígeno al neutralizarlas. Sin embargo, cuando hay factores estresantes, se desencadena una mayor producción de especies reactivas de oxígeno, y los compuestos antioxidantes que la planta produce ya no son suficientes para contrarrestar el daño que las especies reactivas de oxígeno le ocasionan a compuestos primordiales como proteínas o lípidos. Está demostrado que todos estos factores enlistados en esta columna ocasionan estrés oxidativo. Estamos hablando de que el déficit hídrico, alta irradiancia, alta temperatura, baja temperatura, salinidad, todos estos factores enlistados aquí nos van a ocasionar estrés oxidativo. Entonces es muy importante saber las alternativas que nos pueden ayudar a contrarrestar el estrés oxidativo. Sabemos que la planta tiene la capacidad de producir compuestos antioxidantes para contrarrestar a las especies reactivas de oxígeno y por lo tanto contrarrestar el estrés oxidativo. ¿De qué manera? Pues con todos estos compuestos antioxidantes que pueden producir y que difieren dependiendo de la especie de la que estemos hablando. La folcisteína es una tecnología propiedad de UPL que se procesa aquí en la planta de ramos y que contiene una capacidad de inducir a la planta a una mayor actividad antioxidante para contrarrestar el estrés oxidativo causado por los muy diversos factores que ya conocemos. En los laboratorios de UPL tenemos validada metodología para medir la eficacia tanto de la folcisteína, propiedad de UPL, como de Optimat, que es un producto diseñado a partir de la folcisteína y especialmente diseñado para contrarrestar el estrés oxidativo ocasionado por los muy diversos factores estresantes que ya vimos. Aquí en este gráfico podemos observar cómo las plantas tratadas con Optimat y que fueron sometidas a estrés por calor tuvieron una mayor actividad antioxidante al ser tratadas con Optimat. Este incremento de actividad antioxidante es una señal de recuperación de las plantas al estrés.
significa que esta capacidad antioxidante adicional inducida por la aplicación de Optimat le confiere a la planta capacidad para neutralizar a las especies reactivas de oxígeno y contrarrestar así el estrés oxidativo. Contamos también con ensayos en campo que validan la eficacia de Optimat para contrarrestar el estrés abiótico. En el caso de fresas sometida a estrés hídrico, pudimos observar menos número de plantas muertas y una mejora en rendimiento por efecto de la aplicación de Optimat. En papaya Marador sometida a alta temperatura, hubo más amarre de frutos comparado con el testigo. En el caso de frijol sometido a estrés hídrico, hubo menos mortandad de plantas y una mejora en rendimiento por efecto de las aplicaciones de Optimat. El efecto de Optimat para regular genes relacionados a estrés abiótico se realizó en plantas sometidas a estrés hídrico, a estrés por calor y mediante también la determinación del gen aquaporina relacionado a eficiencia de uso de agua. Estos estudios se hicieron en colaboración con la UNAM, con la Universidad Antonio Narro y con el equipo de investigadores UPL. Referente a las plantas sometidas a estrés por calor y tratadas con Optimat, aquí se comprobó que la aplicación de Optimat regula a los genes que están relacionados a la defensa a estrés. Hubo una sobreexpresión de genes relacionados a defensa y hubo una represión de genes relacionados al metabolismo primario. Esto significa que la aplicación de Optimat modificó el metabolismo de la planta para enfocarla a que se recuperara del estrés. Y uno de los genes que fueron mayormente sobreexpresados es el gen calcio-calmodulina, que está relacionado a producción de enzimas con actividad antioxidante y que ayudan a la planta a recuperarse del estrés, además de que regulan la transpiración mediante regulación de apertura y cierre de estomas. En otro estudio, en plantas sometidas a estrés hídrico, medimos la respuesta de defensa de la planta por efecto de las aplicaciones de Optimat mediante el incremento de la enzima fenilalanina amonio liasa. Aquí podemos ver que las plantas sometidas a estrés tratadas con Optimat tuvieron un incremento de esta enzima que está directamente relacionada a defensa de estrés abiótico. Además, tras la aplicación de recuperación y reactivación del riego, vimos que las plantas estresadas y tratadas con Optimat recuperaron el nivel de clorofila, o sea la fotosíntesis, a un nivel casi igual que las plantas sin estrés, que son esta franja azul, y las plantas que estuvieron sometidas a estrés hídrico continuaron con un nivel de clorofila bajo. Esto significa que también la aplicación de Optimat ayuda a que las plantas sometidas a estrés se recuperen más rápidamente y regresen a producir en su metabolismo primario la fotosíntesis adecuada para alcanzar la productividad. Y esto se reflejó en que las plantas que fueron tratadas con Optimat solamente disminuyeron en 7% el rendimiento comparado con las plantas que no se sometieron a ningún estrés. Y las plantas que tuvieron estrés disminuyeron hasta 44% el rendimiento. Significa una protección de 37% del rendimiento por efecto de la aplicación de Optimat en plantas sometidas a estrés hídrico. Referente al efecto de Optimat en la eficiencia de uso de agua, se comprobó que la aplicación de Optimat, que es este rosita, provocó una represión del gen PIP aquaporina, y esta represión significa que conserva el agua en las células, dado que el gen
de aquaporina PIP está reportado como que la represión del gen provoca que se mantenga el agua en las células debido a que se reduce la permeabilidad de la membrana. Y por otro lado, cuando hay una sobreexpresión de este gen, está relacionado a un aumento de la sensibilidad a la sequía. Por lo tanto, podemos decir que las plantas tratadas con Optima mantuvieron la expresión del gen PIP reprimida, y esta represión pues significa que se conserva el agua en las células, dando así una mayor eficiencia del uso de agua. Con esto finalizo mi plática. Sin embargo, les reitero que tenemos mucha información tras estas validaciones, y si requieren más detalle de lo que estamos haciendo para bioestimular la productividad de los cultivos, no duden en acercarse a nosotros para mayor información. Les agradezco mucho la atención.